Muy buenos días, señores y señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Sociales. Estamos ya iniciando la unidad número 9. Vamos a ver todas las actividades que nosotros tenemos planificadas para el desarrollo de la presente semana. Vamos a ir mencionándolas, vamos a ir determinando las instrucciones en función de las actividades que ustedes tienen que desarrollar previo al inicio de esta nueva unidad, que es la unidad número 9. Y estamos entrando, como les había mencionado, a la recta final de este proceso educativo. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, América Latina en el nuevo siglo. El tema número 1, subtema número 1, vamos a ver en función de un mundo de transformaciones, el desarrollo de América Latina y el cambio político. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio unidad 9, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad, como tarea? Dice lo siguiente, respondan las siguientes preguntas. En este caso tienen ustedes una actividad y se resuelve la siguiente sopa de letras. Ustedes tienen un grupo de palabras abajo que las cuales ustedes van a encontrar en esta sopa de letras. Ya saben cómo tienen que hacer. Para las personas que no deseen desarrollar toda la sopa de letras a mano, simplemente ustedes esta parte lo cogen, lo imprimen y lo recortan solo esta parte de aquí. Y una vez pegado en su cuaderno, en su hojita de trabajo o en su cuaderno donde estén desarrollando sus tareas, proceden a encontrar las letras, a solucionar la sopa de letras. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. La siguiente etapa es 100% hecha, tiene que construir este cuadro comparativo, tienen que desarrollarlo a mano. ¿Qué es lo que dice? Completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Tenemos los criterios y tenemos el antes y el ahora. Tenemos en relación a la producción de comida, a las herramientas, al intercambio comercial y a las relaciones con el mundo. ¿Qué es lo que sucedió con el desarrollo de América Latina en cuanto a la producción de comida? Ustedes tienen que poner el antes y el ahora. Lo mismo que sucedió con América Latina en cuanto a las herramientas, el antes y el ahora. ¿Qué es lo que sucedió con América Latina en el intercambio comercial antes y lo que sucede ahora? Y por último, las relaciones con el mundo de América Latina, el antes y el ahora. Es todo lo que ustedes tienen que analizar y tienen que colocar en cada uno de los cuadros que ustedes observan aquí. Para ello, ustedes este cuadro tienen que ampliarlo, tienen que desarrollarlo en su hojita de trabajo, porque la información tanto del antes y de la hora de cada uno de los criterios tiene que ser amplio, tiene que ser, no tienen que ser tres palabras, no tienen que ser una oración simple, tienen que fundamentar lo que ustedes están diciendo. De acuerdo al desarrollo que ustedes vayan a realizar en este cuadro comparativo será la nota que ustedes tengan. Verán que la nota es de 10 puntos. Los primeros 15 puntos prácticamente son regalados, porque ustedes simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Imprimir y pegar y encontrar, solucionar la sopa de letras. Estos otros 5 puntos ustedes tienen que desarrollar en función al esfuerzo y a la lectura que ustedes vayan a hacer en cuanto al desarrollo de América Latina, de acuerdo a los criterios que tienen ustedes aquí. De eso depende que ustedes obtengan estos otros 5 puntos, que completen los 10 de su actividad o que menoren esos 5 puntos y que solo se queden con los 5 puntos de la actividad anterior. Así es que por favor traten de desarrollar lo más determinantemente posible el desarrollo de esta actividad. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, para ello ustedes tienen que aplicar la rotulación de la hojita, ya saben cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que cumplirlo. En función del contenido tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema Un mundo de transformaciones, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos correspondientes a la semana 1 del 14 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del presente año. Así es que es una tarea bastante sencilla, bastante simple. Por favor, traten de hacerlo de forma oportuna y obviamente utilizando toda la información correcta y adecuada para el desarrollo de las actividades de esta actividad, de esta tarea. Una vez que se les ha explicado el contenido y el desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente actividad, vamos a iniciar de forma inmediata con la presentación del tema y la resolución y la explicación del tema correspondientes a esta clase. América Latina en el nuevo siglo, y vamos a ver un mundo de transformaciones en función de América Latina. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca.
en los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones. La transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado por influencia del neoliberalismo. El capital y el comercio se internacionalizan cada vez más, con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Crece la brecha entre países pobres y países ricos, el empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, han desarrollado movimientos sociales que proclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos durante este nuevo milenio, este nuevo siglo, un nuevo 100 años, que es el siglo XXI. En cuanto al desarrollo de América Latina, durante el siglo XX en América Latina se han aplicado tres modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. El primero basado en la exportación de materias primas y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugeriría también la CEPAL. El tercero, dominante a fines del siglo, planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal de la economía, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización. Pero ahí nosotros tenemos un breve resumen en cuanto al desarrollo que se dio en América Latina, las etapas de desarrollo que se dieron en América Latina. Ninguno de los tres modelos, salvo en algunas regiones de Brasil y México, logró el objetivo que decían perseguir. El desarrollo económico y la industrialización, las cifras nos dicen que, aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estando estancados y ciertos problemas se han agudizado dentro del desarrollo social. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos de la producción. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido lejos de avanzar. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y también pesqueros. A esto se le llama la reprimarización de la economía americana. América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y futuro de toda la población. Eso en esta primera etapa. En cuanto a los cambios políticos, todos estos fenómenos económicos que se vienen dando y se vienen desarrollando a nivel global, obviamente son parte fundamental en cuanto al desarrollo de los cambios, también en cuanto al origen político, a las tendencias e ideologías políticas. En la década de finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación, con ello se robustece la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se siguen cometiendo atropellos. Se consiguieron avances en los derechos humanos. Los golpes de Estado reciben rechazo masivo de toda la población, tanto nacional e internacional, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y de peso de la deuda externa se mantienen. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfan partidos de alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los de América del Sur.
es una de las tendencias y las características fundamentales. Y obviamente que ha buscado tratar de reducir esa brecha fiscal que imparte o imprime el neoliberalismo. El neoliberalismo, ustedes, como ya se ha tratado en clases anteriores, que lo que busca prácticamente es la privatización de los sectores del Estado y especialmente de sectores estratégicos tales como la educación, la salud, la seguridad y otros aspectos más que obviamente son parte del beneficio y de la estructura del Estado. Entonces, en beneficio siempre de la población más desfavorecida y menos atendida. Entonces, son las políticas en las cuales obviamente buscan de diferentes tendencias políticas de izquierda establecer o tratar de reducir esa brecha en cuanto a la redistribución correcta, ecuánime y equitativa de toda la riqueza que se produce en cada uno de los países. Y dentro de estas características vamos a analizar la política internacional de América Latina, más automización que convergencia. Vamos a ver cuáles son las características. La política internacional latinoamericana se encuentra en un difícil panorama. El declive de Estados Unidos, el ascenso de China o la crisis de la globalización neoliberal son ideas que alimentan la imagen de un mundo de transición. En este marco, los países de la región merecen inclinarse por estrategias individualistas que bajo una lógica del sálvese quien pueda, no hacen más que erosionar las instancias colectivas de toma de decisiones. El resultado, un escenario de automatización que potencia la vulnerabilidad de los diferentes países y limita sus márgenes de acción frente a las grandes potencias económicas. Todavía América Latina, toda la región de América Latina, América del Sur, obviamente son políticas económicas bastante débiles, las cuales tienen que buscar un soporte y una estructura técnica económica que permitan solventar cualquier dificultad frente a un posible cambio de estructuras políticas a nivel global. En ese sentido, América Latina se encuentra dividida y eso la debilita, la hace vulnerable y la expone, pero no expone a todos por igual, por los principales afectados por la puesta en marcha de políticas desarticuladas y fragmentadas son los sectores más postergados de la región, que son puestos al servicio de los intereses de los sectores privilegiados situados dentro y fuera de las fronteras nacionales. El contexto internacional ofrece incentivos para que esta situación vaya de mal en peor. Aquí nos concentraremos en tres de ellos, los tres principales, los que provienen de las distribuciones de poder que se expresan en una reivindicación de los discursos de bipolarización oeste-este, aquellos que se relacionan con la evolución y los efectos de la globalización, y finalmente los vinculados a las estrategias para lidiar con los dos incentivos anteriores que devienen de la priorización de esquemas bilaterales o multilaterales según sea el caso de su aplicación. Las diferentes combinaciones que vienen realizando los gobiernos en torno a estos incentivos demuestran una evidente falta de voluntad política de romper con las dinámicas de egocentrismo propias de cualquier enfoque de cortoplacista. Esto es autodestructivo para cualquier país periférico, aunque altamente rentable para los centros, los países desarrollados. En ese marco, el vecino suele ser percibido como un competidor o, en el mejor de los casos, un aliado descartable. Este tipo de utilitarismo conlleva a imágenes absurdas, aunque de moda de los tiempos que corren. Tal vez una de las más burdas e infantiles de esas imágenes es la que asume que si el vecino le va mal, a nosotros nos va a ir mejor. Desde esa perspectiva, es incluso mejor si ese otro está en manos de un gobierno de diferentes tintes ideológicos. Esto incluye desde asumir que el muro de Estados Unidos en México podría beneficiar a Brasil, hasta imaginar que la crisis en este último podría presentar una oportunidad para ampliar el liderazgo de México o Argentina.
Un absurdo que se agrava además con la idea de que siempre tiene que existir una suerte de Mesías que sigue o que guíe el destino de la región. Así, la actual coyuntura nos brinda un panorama en el cual el colectivo latinoamericano se va automatizando de una manera que resulta visiblemente conveniente para los grandes poderes. No obstante, Elio, las tensiones en torno a esta situación vigentes tanto en Estados Unidos como en el interior permiten identificar diferentes interpretaciones, algo que nos ocuparemos más adelante en el desarrollo de este artículo que vamos a ver en función de la economía de nuestra América Latina, de toda nuestra sociedad. Vamos a ver a continuación por quién doblan las campanas, se titula este artículo. En los tiempos que corren se ha enfocado la atención política en las competencias por la definición de las reglas en el orden internacional. Esa disputa parecería tener un extremo de ring en Estados Unidos y algunos de sus aliados en la vapuleada organización del Tratado del Atlántico Norte, de lo que es la OTAN, y en el otro a China, Rusia, secundados por otros como la India o Irán. Obviemos por ahora las diferencias existentes en el interior de cada uno de estos bandos, basará con mencionar los principales núcleos que dan cuenta de esta división de las aguas. Si la idea de un mundo convulsionado es recurrente y construye una herramienta comúnmente utilizada para referirse a todos aquellos que resulta difícil de explicar, lo mismo sucede con la observación de que existe un mundo en transición. Esto conlleva una idea adyacente, la necesidad de buscar un orden, un sistema en permanente desorden. Y en ese sentido se ha venido instalando últimamente el diagnóstico de que el poder global se encuentra en una transición desde el occidente europeo y norteamericano hacia el oriente asiático, lo que genera además juegos de suma cero. Uno se aísla sobre sí mismo y otro expande sus áreas de influencia. Uno se vuelve revisionista del orden que creó obviamente, y su contraparte, ahora reivindica como propio. El fin del siglo norteamericano o el inicio de una era de confrontación global sería las consecuencias más visibles y también en muchos de los casos las más desastrosas para la mayoría de las economías de los países latinoamericanos. Asumiendo que América Latina ha sido históricamente un receptor más que un hacedor de reglas, cabe preguntarse cómo es que la región se perfila frente a este aparente ciclo de competencia oligopólica a escala mundial. Podría resumirse que, como suelen decir los constructivistas, las regiones se van construyendo socialmente, lo que las torna susceptibles a reedificaciones según los momentos históricos. También podría resumirse como los principales objetivos del regionalismo siempre han girado en torno a cuatro dimensiones principales: la consolidación democrática de los países, la garantía de la paz y la seguridad de las naciones, la promoción del desarrollo económico y el incremento del margen de acciones internacionales. En este marco, la identificación de quiénes son los aliados extrarregionales cumplen un papel estelar en cuanto a la evolución que nosotros pues, por el cual Latinoamérica debería estar preocupado, especialmente cuando puede percibirse el resurgimiento de las disputas entre las grandes potencias en América Latina. En el contexto actual, el kit de la cuestión para los gobiernos de la región parecería ser si uno es aliado de Estados Unidos o Europa Occidental, o si lo que se privilegia es la venta del país chino o Rusia, algo que suele estar particularmente presente en el discurso de los gobiernos neoconservadores. Entonces ahí nosotros podemos observar también desde el punto de vista político. Por otro lado, están quienes consideran que el actual contexto ofrece oportunidades para encarar proyectos económicos, tal como sucede en la época del unilateralismo.
norteamericano con la construcción de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la génesis de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, y la transformación de un Mercosur en clave posneoliberal. Cabe recordar aquí los dichos del expresidente ecuatoriano Rafael Correa cuando manifestó que si bien un triunfo de Hillary Clinton sería beneficioso para el mundo, la llegada de Donald Trump era la mejor opción para América Latina, en tanto potenciaría el sentimiento antiimperialista que dio lugar a la ola de gobiernos de izquierda. Pero en este caso tampoco se saldría de la lógica de las grandes potencias en tanto variable independencia, la suerte de la integración global o el siglo ideológico de los gobiernos latinoamericanos seguirían siendo dependientes de lo que hagan o dejen de ser quienes compiten por el poder global. Prácticamente, ¿qué es lo que nos quiere transmitir esta parte? Eh, Independientemente ganen gobiernos de derecha o de izquierda, siempre nosotros vamos a estar sujetos a préstamos y obviamente al acrecentamiento de la deuda externa, porque necesariamente nosotros necesitamos de adquirir este tipo de créditos para poder subsistir y cubrir determinadas demandas que tiene el Estado. Dicho esto, vale aclarar que en esta rigidez hay quienes se parecen encontrar ciertos intersticios y pelean a un pragmatismo que asciende, o mejor dicho, opera sobre esta competencia Chile y Perú por caso. Cuentan con tratados de libre comercio y mantienen una profunda relación militar con Estados Unidos y en su momento no dudaron en sumarse al proyecto estadounidense del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP en sus siglas. Sin embargo, eso no les ha impedido firmar su propio Tratado de Libre Comercio, TLC, con China, considerar luego de que Estados Unidos se retirara del TPP la posibilidad de sumarse al proyecto o similar chino, la Asociación Económica Integral Regional, o ser miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una de las espadas del gigante asiático para construir una arquitectura financiera internacional alternativa al del Bretton Woods. Ni siquiera les impidió tiempo antes asumir un rol activo en la construcción del UNASUR o también de la CELAC. Eso quiere decir que existe también una fuerte competencia entre potencias, no solamente Estados Unidos, sino también ya los países chinos con nuevas estrategias económicas, las cuales buscan, obviamente, controlar determinadas estructuras, territorios en cuanto a el continente sudamericano. Y obviamente esto, de cierta manera, los países y los gobiernos latinoamericanos de cierta manera se ven obligados a tomar todo este tipo de proyectos económicos debido a que no tienen otra salida. Siempre vamos a estar a expensas de países sumamente desarrollados desde el punto de vista económico. Igual, para países como Argentina, Brasil y México, el pragmatismo poligámico se está volviendo una opción cada vez más necesaria, a pesar de que los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer y Enrique Peña Nieto pretendan sostener una relación privilegiada con Washington. Así Brasil reivindica su pertenencia a los BRICS. Ustedes habrán escuchado dentro de este nuevo proceso de evolución política económica que son los BRICS. Al mismo tiempo, se busca ingresar como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Reactiva acuerdos comerciales y de defensa con Estados Unidos, pero también le abre la puerta a China para que empresas de ese país participen en el recientemente anunciado programa de privatizaciones. Algo parecido sucede con Argentina. El gobierno de Macri en aquel entonces recompuso las relaciones con Estados Unidos, pretende sumarse a la OCDE y tras un fallido intento inicial de revisar las relaciones con China, terminó incrementando sus vínculos comerciales con el gigante asiático. México es otro emblema de las miras amigables hacia el oriente, mientras que el proteccionismo norteamericano pone en riesgo el 80% de sus exportaciones. El dragón asiático gana lugar en el mercado automotor azteca y se presta a intervenir en la explotación de hidrocarburos. Y obviamente esto del mercado automotriz, ustedes lo ven, por ejemplo, en nuestro país.
la mayoría de los parques automotores a nivel de las ciudades, obviamente el parque automotor está constituido casi a un 90% ya justamente por automotores de origen asiático. Luego de que el presidente Peña Nieto pusiera final al monopolio de la estatal Permex sobre los recursos petroleros, a ello se agrega la reciente invitación a instancias de China para que México participe en la próxima cumbre de los BRICS. Eso quiere decir que van ganando espacios los países asiáticos y de cierta manera también hay que ver lo positivo y lo negativo dentro de este proceso de evolución, especialmente dentro de la aplicación de los BRICS, si se da porque sería prácticamente una oxigenación a la economía global, a la economía mundial, frente a una moneda, frente a un dólar, que prácticamente se está viendo ya en sus primeras etapas cómo se va debilitando esta moneda, cómo no tiene un fundamento económico, prácticamente las reservas de oro de los Estados Unidos han ido desapareciendo periódicamente y esto ha incrementado la posibilidad de que los Estados Unidos deje su característica de potencia mundial y se dé un nuevo reorganizamiento y obviamente los BRICS sean una de las monedas principales o medios de intercambio comerciales en los cuales eh, se estabilice y se formalice a nivel internacional y ya el dólar dejaría de ser la moneda oficial a nivel internacional para todo proceso de comercialización y pasarían e ingresarían los BRICS. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo del presente tema, en las actividades que ustedes tienen planificadas. Se les ha explicado todo el material de apoyo, se les ha dado un poco más en cuanto a la información. Un tema que es bastante importante y que a nosotros también nos atañe, nos involucra. Recordemos que si los gobiernos siguen endeudándose, incrementando la deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional, quienes terminamos pagando todos esos procesos somos nosotros, a través de los diferentes impuestos, la subida de impuestos, la eliminación de subsidios, la eliminación de programas sociales estratégicos, los cuales nos va a afectar a futuro. Así que siempre tenemos que estar pendientes con la actualización en cuanto a noticias, en cuanto a todos los procesos que se vienen dando, no solamente a nivel de nuestro país, de nuestra región, sino también a nivel internacional. Señoras y señores, de esa manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Tengan ustedes un buen día y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.